no a los que hablan pensamientos de hombres, sino escuchar a Dios. Eso es adorar. Adorar no es tirarse al suelo, no es flagelarse, no es presentar una ofrenda, sino es escuchar en la dirección de Dios. Adorar es lo que hace Jesús cuando siente la tentación y le dicen que tiene que adorar al poder, a la riqueza. No. Él simplemente adoro a mi Padre Dios, es decir, escucho a mi Padre Dios. No te escucho a ti, tentación, escucho a Dios. Bien. Entonces, como no ha leído, ¿cómo te llamas? María. Como no ha leído María, pues resulta que solamente podemos tener un poder, solamente podemos tener una dirección donde escuchar. Ese es el gran mandamiento. Por tanto, no tenemos que escuchar amenazas, no tenemos que escuchar ofensas, no tenemos que escuchar nada de esto. No tenemos que escuchar que estamos limitados, que tenemos peligro, que hay contagio, es decir, que hay otros poderes, que no sea el poder de Dios, de la perfección, de la salud. Ese es el mandamiento. Pero ahora de pronto viene otro mandamiento. ¿Será distinto? No puede ser distinto, tiene que ser igual. Entonces, ¿por qué no lo lees? El que está en 1 Tesalonicenses 5. ¿No? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Exacto. O sea que estar siempre gozosos es la manera de vivir el primer mandamiento. Si no estamos gozosos, es porque estamos creyendo que hay otras amenazas, que hay otros poderes, estar con miedo. Y dice, orar sin cesar. Es decir, nadie puede estar gozoso si no ora sin cesar. Y dice uno, bueno, esto es tremendo. ¿Desde que tiene que estar orando continuamente? Esto es lo mismo que decir, ¿voy a tener que estar escuchando continuamente? Pues sí, hay que escuchar. Porque si no, ¿cómo voy a poder comunicar con los demás, no? Hace falta escuchar. Y cuando uno no escucha, pues puede perder hasta algo muy importante. Esta mañana le recordaba yo a mi mujer, pues allí en Málaga, hacía tiempo, pues había un señor que era un señor muy creído, muy enterado, tal, que quería un puesto del gobierno y lo había llamado al gobernador para darle el puesto de delegado de información y turismo de toda la zona de Málaga. Y este hombre pues tenía un sonotone, tenía un aparato para oír, y había allí en la antesala del gobernador dos amigos míos, muy guasones, uno director de un banco y el otro un fiscal muy importante de la audiencia de Málaga, pero que eran individuos muy guasones. Además, se reían mucho de aquel otro que iba a querer el trabajo. Entonces tomaron la siguiente diríamos, iniciativa. Vamos a ponernos a hablar, o a hacer como que hablamos. Entonces el otro, que se llamaba Sebastián, el hombre empezó a darle al volumen, no escuchaba absolutamente nada, se quitó el sonotone, le abrió, le cambió la pila, no escuchaba nada, y ya empezó a darle porrazo al sonotone. Cuando entró ante el gobernador, pues claro, el gobernador lo despachó sin cargo ninguno, ¿no? Bien. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en parte sí tiene que ver. Cuando escuchar es muy importante. Escuchar es muy importante. Cuando uno pierde la herramienta de escucha, puede perder un buen empleo. O sea que eso de orar sin cesar, vamos a cambiarlo por escuchar sin cesar. Porque eso es escuchar sin cesar. No se trata de otra cosa que escuchar a Dios. Es decir, escuchar quien te da buenas noticias, escuchar quien te anima, escuchar quien te ama, escuchar quien te guía. Entonces, si estamos escuchando siempre, es decir, estamos adorando a Dios, escuchando la dirección de Dios, y no escuchando que, bueno, este año va a haber tantos individuos que van a sufrir la gripe, no saben de antemano. Este año, por supuesto, la crisis va a continuar y no va a salir adelante hasta dentro del 2013. Estas cosas no tengo que escuchar.
Tengo que escuchar a mi Padre Dios, que es la realidad. Y escuchando, llenaré mi conciencia de esos pensamientos, y la vida de cada cual es la proyección de los pensamientos. Por tanto, tendré la vida de lo que estoy escuchando. Hoy en día, ¿qué es lo que escuchamos? Enfermedades, cáncer de piel, no hay que ponerse al sol, no debe tomar esto, el dengue, lo demás ya, el mosco que hay que no sé qué echarle, qué tal. Vamos. Bueno, que solamente pueden entrar tanto en la universidad, de que no va a haber empleo. Vamos a escuchar a Dios. Vamos a escuchar a Dios. Dios lo ha hecho todo bien, todo es infinito, todo es perfecto. Entonces tendré estos pensamientos, y lógicamente estos pensamientos se proyectarán en nuestra vida. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. ¿Se apaga el espíritu cuándo? Cuando uno no da gracias. Y aquí me estoy refiriendo no a lo que contamos antes de que, por supuesto, disfrutar de algo que me han dado, una bendición de Dios, es dar gracias. No, me estoy refiriendo a otro elemento. Mirad, cuando Jesús, ante la multitud hambrienta que tiene delante y los poquitos recursos que tiene, unos cuantos pececillos y unos trozos de pan, intenta alimentar a esa multitud, dice el Evangelio que dio gracias. Y claro, Jesús lo que hace es aquí un truco. Da gracias por delante, pero así obligar a Dios que eso lo pensaba yo antes cuando no conocía realmente lo que era el significado de las palabras, esa ciencia que se llama exégesis. Dar gracias es la traducción de una palabra castellana que quizá vosotros la tenéis y nosotros la vamos perdiendo en España. En España hemos perdido muchas palabras que tenéis vosotros. Por ejemplo, abarrote, mi mujer no sabía lo que era, abarrote, y en España la teníamos hace 40 años y ya ha desaparecido, ¿no? Sin embargo, vosotros la tenéis puesto en todas las misceláneas y demás. Bueno, pues resulta que la palabra es reconocer. La gente dice, le estoy muy reconocido, es decir, le estoy muy agradecido. ¿Qué es reconocer? Reconocer es volver a conocer. Jesús ve de pronto una limitación. Ve unos cuantos panes, muy poquito, esto es muy poco para todo lo que hay. Pero él eleva su mirada, es decir, no mira lo que los hombres miran, sino mira lo que mira Dios. Reconoce la abundancia de Dios. Entonces, al reconocer, es decir, al darse cuenta de lo que hay, su pensamiento cambia. Y al cambiar su pensamiento, cambia la realidad que tiene delante. Reconocer, o sea, dar gracias, es reconocer en cada instante lo que hay. Y lo que hay es la abundancia de Dios, la perfección de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios. Nosotros, Lara y yo, tenemos una amiga, miembro de nuestra sociedad, que aplicó estas ideas. Y fue a un examen para que le dieran ya su puesto de magisterio, de maestra, y bueno, de pronto se encontró que todo lo que venía en la primera hoja, ya lo sabía, lo contestó, pero le dio fatiga de levantarse y entregar el examen tan pronto. Se quedó sentada, a ver si se levantaban otro y ya está. Cuando se levantó otro, ella estaba jugando un poco con la hoja, ¿no? Le dio la vuelta a la hoja y había otras cosas. Y ya no me quedaba tiempo casi. Y además esa no la había estudiado. Pero de pronto se acordó de un correo electrónico que nos habíamos cruzado, en que ella era el reflejo de la sabiduría de Dios. Y entonces, pues, no sintió miedo. Sabía que Dios, ella era la expresión de esa sabiduría y que Dios se iba a comunicar. Y empezó a escribir, al principio casi tonterías, decía ella, pero poco a poco vinieron las ideas. Y todo el mundo se marchó. Y los profesores estaban ya allí encima como diciendo, termina, pero estuvieron hasta que terminó ella, media hora más tarde de que cerraran todos los exámenes, y entregó su nombre.
al poco tiempo, pues normalmente uno se entera de las notas yendo al tablón de anuncios y yendo allí. A ella la llaman por teléfono. La llaman por teléfono para felicitarla al profesor. Porque su examen ha sido un examen no según el texto, sino totalmente personal y creativo. Claro, ¿cómo no iba a ser creativo? Si era que Dios es creador. Entonces, José, realmente esto está comprobado, de que nosotros en realidad somos, si nos reconocemos en cada instante la realidad, somos la expresión de esa realidad. Pero tenemos que reconocer lo que hay. No quedarnos mirando hacia el suelo, sino reconocer, escuchar que Dios me dice todo, si soy todo, si no ha dejado de ser todo. Bien. La siguiente es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante el amarse, es importante el amarse. Y eso es realmente el primer mandamiento. Estar alegres, reconocer, escuchar sin cesar y amarse. Todo eso es lo mismo. Pero claro, nosotros podemos decir, esto parece que es egoísmo. Que yo me ame a mí, porque solamente si me amo a mí es como voy a poder amar a los demás. Nosotros ahora llevo una temporada que paso más tiempo en el avión que en mi casa, ¿no? Y claro, aunque uno no le presta ya atención a las azafatas, cuando empiezan a decir todas las instrucciones de tal, pero hay algo que me viene siempre a mente, y es que dice, bueno, en un momento dado puede ser que de pronto caigan de arriba unas mascarillas y tal y cual, porque hay el avión. Entonces lo que te dicen es que primeramente te coloques tú la mascarilla. Y una vez que la tengas que colocar, ayuda a tu niño o ayuda al otro. Porque claro, si intentas ayudar a alguien y te está faltando el oxígeno, puedes caer. Entonces nosotros queremos ayudar a los demás sin sentir primeramente el amor, el amarnos. Pues ya sabemos lo que es amarnos. Amarnos es sentirnos amados por Dios. ¿Cómo yo voy a decirle a alguien que Dios te quiere si yo no me siento querido por Dios? ¿Cómo yo os voy a decir, o ahora mismo esta mañana, que Dios quiere si mi mujer no me haya recordado que Dios me quiere? Tenemos que tener eso dentro de nosotros continuamente, que somos queridos por Dios. Entonces, al ser amados, estamos amando a los demás. Tener solo un Dios delante de mí y amar a todos será si oramos sin cesar. Y antes he dicho que adorar es escuchar en la dirección correcta, atender, hacer caso, creer, reconocer. Pero claro, he dicho también que Dios se cuela y está hablando por todas partes. Está hablando por todas partes. Está hablando por cada uno de nosotros. Y es muy importante que sepamos eso, que Dios me está hablando incluso por este profesor que me está regañando. Me está hablando Dios. Yo esto lo aprendí hace ya bastante tiempo y lo aprendí muy duramente. Me vaya a permitir que haga un pequeño capítulo de mi vida. Cuando terminó la transición política española, yo dejé de ser el portavoz de la Iglesia de Málaga y dejé de un periódico que tenía para unificar las distintas tendencias, llevar reconciliación, y me mandaron a un pueblecito de pescadores. Cuando yo llegué a ese pueblecito de pescadores, la noche antes, el mar se había llevado las viviendas de 80 familias. Entonces me di cuenta que antes que predicar, tengo cualquier cosa, lo que tenía que hacer es esforzarme en que esta gente tuviera vivienda. Fui a Madrid, hablé con los directores generales, con el ministerio, tal, conseguí una serie de ayudas, y efectivamente, pues llegó un día en que las 80 viviendas estaban allí, a la vista de todos. Lo único que la burocracia hacía que todavía no nos dieran los permisos de habitabilidad y la gente todavía no podía entrar a las viviendas. Bien. Para mí siempre me ha preocupado mucho dentro de la psicología
el tema de la convivencia matrimonial. Me ha parecido que realmente, si el nido está caliente, no hace falta dar calor específicamente a los pollitos, con que haya calor de los padres ya es suficiente para calentar todo. Pero si los padres no están unidos, por mucho que se quiera besar a los hijos, lo que se le hace es ahogarlos en amor, porque el amor que necesita un hijo es el amor de un padre y de una madre, pero no el amor que no se le puede dar a la esposa, darlo al hijo, o el amor que no se le puede dar al esposo, darlo al hijo, porque eso ahoga al hijo. Hay amores que matan por amar demasiado, es decir, por amar de una manera inadecuada. Entonces, eso me preocupó siempre, y siempre que podía daba cursos de convivencia matrimonial. Y en el momento en que vamos a retomar la historia, yo estaba dando un curso de convivencia matrimonial y acababa de dar la clase de aprender a escuchar, porque para mí una de las formas más bonitas de expresar amor es escuchar. Por ejemplo, yo ahora mismo me siento muy querido por todos ustedes porque veo a todos escuchando. ¿Qué significa esto? Que ustedes creen que yo tengo algo importante que decir. Entonces, eso es realmente elevar la autoestima de una persona. Escuchar es muy importante. Entonces yo estaba diciendo que para poder escuchar a alguien, hace falta creer que esa persona tiene algo muy importante que decir. Y eso lo dije una y otra vez, y hasta di puñetazos sobre la mesa diciendo que eso es muy importante. De verdad que si vosotros no creéis que el otro tiene algo muy importante que decirme, nunca escucharéis. Y yo decía para mí adentro, ni siquiera Dios, porque si no escucho al que tengo al lado, no escucharé. Bien, un matrimonio me regresa a mi casa, que estaba junto a la iglesia, y en la puerta de la iglesia estaba, como todas las tardes, sentado un mendigo muy conocido en toda la zona, que se llamaba Miguel Cementerio, de apodo, le llamaban Cementerio, porque verdad tiene una cara de triste tremenda. Otro día los cementerios llamaban Panteón, entonces podía ser Miguel Panteón, ¿no? Bueno, pues este hombre tenía un problema, y es de afasia, que lo único que decía era siempre esta misma frase. Bien, si tú le decías vamos a tomar café, él te decía buenos días de Dios, y la bien del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Miguel, vamos a cruzar la carretera que te voy a llevar al banco para que cobres tu pensión. Buenos días de Dios, la bien del Carmen, como me enseñó mi abuela Trujillo. Bien. Entonces cuando este matrimonio, que conocía por supuesto a Miguel Cementerio, lo vio, me dice, Pepe, ¿y también ese hombre tiene algo muy importante que decirte? Y bueno, yo en eso parezco un poco aragonés, que no me apeo del burro. Yo digo, sí. Pues sí, tiene algo muy importante que decir. Cuando se marcharon, yo dije, madre mía, ¿cómo yo mañana voy a seguir la clase si yo no creo que este hombre tenga algo muy importante que decir? Pues siempre dice lo mismo. Entonces dije, esto no puede ser. Miguel, ven conmigo. Me encerré durante 3 horas y media en mi despacho con él enfrente, escuchando una y otra vez buenos días de Dios y la bien del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Y yo no, la verdad, no sé lo que les quiero decir. No sé lo importante que este hombre tiene para mí. Bien, lo despedí, y a la mañana siguiente estaba yo en el templo haciendo oración, cuando de pronto siento un ruido muy grande en la plaza. Salgo y de pronto veo pues como unas 70, 80 personas con unas pancartas: ladrón, devuélvenos el dinero, tus padres se han ido con los millones. Es decir, estaban acusándome de que las casas no estaban hechas, porque era un poco, diríamos, de pesadilla, ¿no? Porque las casas estaban allí, pero alguien llevado, diríamos, por una odiosidad contra mí, que yo no sabía por qué, había rápidamente convencido, el mal convence muy fácilmente, de que realmente no estaban entrando en las casas, porque las casas no estaban todas terminadas, por eso no se entraban en las casas, y si no estaban terminadas porque yo me había comido el dinero, ¿no? Bueno, yo me quedé
espantado, bajé la escalinata, me acerqué a uno a preguntarle, él se asustaba, tiraba la pancarta. En un momento dado me encontré rodeado de pancartas en el suelo y ninguna persona, todas habían huido. A mí me entró una depresión tremenda, ¿no? Porque yo había luchado por esas casas, bueno, con mi poco dinero había ido a Madrid para poder hablar con la gente, o sea, me había costado tiempo, dinero, y me sentía con lo peor que hay, que es saborear la ingratitud. Entonces, pues, yo vivía en aquel tiempo, aquellos días estaba solo, mis padres habían ido a visitar a una familia en Suiza, y bueno, no sentí consuelo de nadie se acercó allí a decirme algo, ¿no? A decirme, bueno, es que ve don José, como decía entonces, esta gente que ingrata es, pero no sabemos lo que usted ha hecho, y tal. No, nadie. Aquella noche yo no pude dormir. Ya eso de las 4 de la mañana, pues, la puertecilla de comunicación que tenía con la iglesia la abrí, me senté en un banco de la iglesia, a ver si Dios me consolaba. Pero yo no sentía consuelo de Dios. Me sentía muy mal. Sentía que todo era falso, que todo... No sentía nada. En un momento dado me faltaba ya el aire y digo, bueno, que no sea todavía ahora, voy a abrir la iglesia. Era de noche cerrada, ¿no? A las 5 de la mañana, pues empecé a abrir las puertas de la iglesia y cuando las tengo abiertas, pues salta un bulto que hay aquí, en esa fría noche, frente al mar, digamos. Salta un bulto, me llena hacia arriba la cara, de un beso, y sale corriendo gritando, buenos días, nos de Dios, la Virgen del Carmen, como decía mi abuela Trujillo. Ese hombre tenía algo muy importante que decir, pero me lo tenía que decir en el momento adecuado, no cuando estábamos en el despacho. Pero todo hombre tiene algo muy importante que decir, hasta Miguel se lo quiere. Es decir, hasta vuestro peor enemigo tiene algo muy importante que decir. Dios está hablando siempre. Hasta las piedras pueden hablar de parte de Dios. Por tanto, nunca digáis que por una parte no os habla Dios. Dios os está hablando siempre. Os está hablando y os está hablando siempre. No solamente estáis sintiendo a Dios vosotros ahora. Dios me está hablando y estoy sintiendo a Dios ahora. Bueno, hay un texto de Santiago, os quiero leer, que está en el capítulo 4, que dice: Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque escuchamos mal. Porque escuchamos a Dios y rápidamente como que no lo creemos. Como cuando yo por primera vez leí Ciencia y Salud, que la cerré de inmediato aquella noche diciendo demasiado bonito para ser verdad. Lo que vi era bonito, lo que vi era lo que me hacía falta, lo que necesitábamos, pero lo cerré y me puse a escuchar, por supuesto, los pensamientos del mundo, que son los pensamientos que tenemos casi siempre en nuestra conciencia. Entonces ese ir y venir es lo que hace que nunca nos plantemos y podamos realmente crecer. Para crecer hay que estar plantados. Para poder progresar hay que estar anclados, anclados en Dios, anclados en lo que Dios nos dice, anclados en la oración, en este escuchar sin cesar. Si estamos anclados ahí, nos pasará como hace días, estando en San Francisco, como me comentaba alguien, al cual yo le decía, estuvimos en Russian River, y Dari y yo estuvimos viendo las secoyas gigantes, y bueno, aquello nos impresionó muchísimo. Dice, no, yo también estuve viendo aquellas secoyas, y me dijo el guarda forestal,
el Ranger me dijo, tienen 500 años, 1600 años. Y yo le pregunté, ¿y cómo que no mueren? Y el Ranger me contestó, así muy extrañado, diciendo, porque siempre están creciendo. Y yo me quedé pensando, realmente uno no muere cuando crece, cuando está creciendo. ¿Qué es crecer? Crecer es estar anclado siempre en el mismo lugar, en Dios. Y entonces siempre se va desarrollando nuestro conocimiento. Vamos traduciendo las experiencias de nuestra vida en clave de crecimiento, de desarrollo. Y entonces no se muere. Cuando uno no crece, es decir, se queda plantado, o no crece porque no está plantado bien, dicen, estas son mis ideas, esto es lo que yo creo, ya no sigo, ya he llegado, entonces muere. Hay que estar abierto siempre. Nunca es lo mismo el amor. Yo no puedo decir que, bueno, ¿para qué le voy a preguntar a Dani si me quiere? Porque sé lo que me va a contestar. Porque cada respuesta es diferente, aunque sea con las mismas palabras.